Hermano, quiero que me acompañe por favor al libro de Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12. En el libro de Éxodo 12 vamos a leer ahora, y quiero que usted esté atento, Éxodo 12, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 12, 1 al 7. Dice la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis, preste atención, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Grábese esto, lo vamos a leer nuevamente. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta es la orden que Dios le da a su pueblo, al pueblo de Israel. Ellos estaban cautivos en Egipto. Dios ya había traído todas las plagas sobre Egipto, y esa era la noche en que iba a traer la plaga número 10, la plaga que iba a terminar con la muerte de los primogénitos, ¿correcto? Yo creo que vamos a tener que, estoy viendo que tenemos una falla constante constante en el foco de la cámara. Así que vamos a hacer una cosa, así como usted está, no se preocupe, vamos a continuar con la... Gracias. Pues, así es. Miren, vamos a hacer así, usted no se preocupe, que esto es correcto. Vamos a ver ahora si podemos... Vamos a cambiar a la versión original. Ahí estamos nuevamente. Bien. A veces tratar de mejorar empeora las cosas, pero bueno, estamos en proceso. ¿Ok? Seguimos con la palabra del Señor entonces. Olvídese de la tecnología. Nada de esto nos puede detener ni nos va a detener. El Señor está hablando con el pueblo de Israel y le dice, esta noche va a venir el destructor, el ángel de la muerte. Yo necesito que cada uno de ustedes, de la familia, le dice Dios a Moisés, tomen un cordero perfecto de un año. Lo tomen el día 10, repita conmigo, día 10. El mes comenzaba 10 días antes, pero el día 10 tienen que tomar un cordero, y a ese cordero lo tienen que traer y guardar en sus casas por 4 días hasta el día 14. Repita conmigo, día 14. El mes comienza el día 1, el día 10 toman el cordero y por 4 días lo tienen separado en un lugar y lo examinan y lo miran para ver si no tiene defecto, ¿correcto? Lo miran y el día 14, dice la Escritura, como leímos recién, dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes.
y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. ¿Correcto? Tenían que tomar el cordero, guardarlo 4 días, tenerlo 4 días y luego inmolarlo entre las 2 tardes. Bien, la fiesta, usted imagínese, cada familia tenía que el día 10 tomar un corderito, separarlo en un corral especial, tenerlo por 4 días y examinarlo que no tuviera ninguna rayadura, ningún tajo en su cuero, ninguna pata quebrada, ningún defecto en una orejita, ningún problema en un ojo, nada en la pezuña. Y si en esos 4 días no se descubría ningún error, ese corderito era el elegido y era perfecto para ser llevado, degollado, sacrificado, cocinado y comido en la fiesta de Pascua. ¿Correcto? Entonces, recuerde conmigo, el día 10, el cordero entraba para ser examinado a la casa. Y el día 14 del mes de Nisan, el cordero era sacrificado. ¿Correcto? Cuando Dios le habla, le dice este será principio de meses, es el mes de Nisan, que está entre nuestro marzo y nuestro abril. ¿Correcto? Entre marzo y abril. Bien. Ahora fíjese, Jesús nace, Jesús cumple su ministerio y escuche esto. El día 10 de Nisan del año 33, el día 10 de Nisan del año 33, resulta ser que el sumo sacerdote de Israel, tenían esta costumbre. El sumo sacerdote salía acompañado de todos los sacerdotes que se paraban desde la entrada del templo hasta la puerta norte de Jerusalén. ¿Correcto? Se paraban allí en doble fila y el sumo sacerdote salía e iba caminando 10 kilómetros hasta Belén a buscar un cordero perfecto, el 10 de Nisan. Iba caminando hasta Belén porque en Belén estaba el criadero de los corderos para el templo. Mire usted qué divina coincidencia. Jesús nació en Belén y él fue el cordero inmolado. Y los sacerdotes y el templo se suplían de los corderos para los sacrificios diarios y para el sacrificio de Pascua, de Pesaj, desde Belén. Entonces, cada 10 de Nisan, según la ley de Dios, según la ley de Moisés, el sumo sacerdote tenía que ir caminando hacia Belén, seleccionar un cordero, ¿correcto? Y tenía que venir caminando otra vez, bajando por el monte de los olivos, viniendo desde Belén, bajando por el monte de los olivos, subiendo por la puerta norte, o lo que se llama hoy la puerta dorada, que existe en Jerusalén hoy, pero está cerrada, está sellada, y tenía que ingresar por ahí, ¿correcto? Ahora, fíjese, si usted lee conmigo el libro de Miqueas 5:2, Miqueas, el profeta Miqueas 5:2, dice así. Esta es una profecía que el profeta Miqueas da 710 años antes de Cristo, cuando dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No cabe duda que está hablando del Mesías. Entonces, fíjese, el Cordero de Dios nació en Belén y el sumo sacerdote iba cada 10 de Nisan, cumpliendo la palabra de Moisés, la ley de Moisés, a buscar un cordero a Belén. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacía él? Él entraba por las puertas
y todas las personas que aguardaban, escuche, Jerusalén era un gentío. Había más de 250.000 personas en Jerusalén para la fiesta de Pascua. Era la fiesta más importante. Entonces, todos los que estaban esperando al sumo sacerdote, recuerde que en Pascua se sacrificaba el cordero que simbolizaba la expiación, el perdón, la limpieza de los pecados. Todo Israel y todo Jerusalén estaba expectante, feliz de lo que iba a acontecer. Entonces, cuando ellos esperaban al sumo sacerdote con hojas de palmas, con hojas de palmeras, con ramas de árboles, ¿correcto? Y tenían por costumbre que cuando el sumo sacerdote llegaba con el cordero en la mano, ellos comenzaban a gritar: Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Hosana significa sálvanos ahora, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Entonces imagínense el cuadro: todo Jerusalén y 250.000 personas, más todos los sacerdotes que están parados arriba en la entrada del templo, en la entrada de Jerusalén, en la puerta norte, en doble fila hasta el templo, esperando al sumo sacerdote que trae el cordero para el holocausto. Esa es la situación el día 10 de Nisan. Correcto. Entonces, cuando toda la multitud veía venir al sumo sacerdote, ellos clamaban: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es un salmo. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una porción de las Escrituras que ellos cantaban como un cántico ceremonial, ¿sí? Cantaban, decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, escuche, venían con un cordero para sacrificarlo y perdonar los pecados de todo Israel. La Pascua era una de las celebraciones más importantes, la más importante de todas, a las que todo varón y toda familia judía tenía que subir. Dios les había encomendado que subieran en Pascua, que subieran 50 días después en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de los primeros frutos, que para nosotros es Pentecostés. Y le dijo que suban en Sukkot, correcto, en la fiesta de los tabernáculos, debían subir. 3 veces al año cada varón con su familia tenía que subir a Jerusalén. Pero la más importante era esta. Ahora usted imagínese el cuadro. 10 de Nisan. El sumo sacerdote sale de Jerusalén y se va para Belén a buscar el cordero. Toda la gente expectante, con ramas, con palmas, ¿sí? Y de repente, venga conmigo a Mateo 21, 1 al 7. Mateo 21, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Lo vamos a leer. Yo espero con usted Mateo 21, del 1 al 7. Escuche. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego se los devolverá. Ahora, fíjese lo que estaba pasando ahí. Acompáñenme, por favor, a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Vamos a buscarlo. Es uno de los últimos profetas. Yo le doy tiempo para que usted lo busque conmigo. Los últimos profetas. Zacarías 9:9. Fíjese lo que dice. Zacarías 9:9. Jesús
día 10 de Nisan, le hago el cuadro de vuelta. Están esperando al sumo sacerdote que venga desde Belén con el cordero. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan allá y busquen, van a encontrar una asna, no una mula, no una híbrida hecha por el hombre, un asno, una creación de Dios. Búsquenlo y tiene al lado un burrito chiquito, tráiganlo. Y si les preguntan qué están haciendo, díganle, el Señor lo necesita y cuando lo deje de usar lo va a devolver. Los discípulos lo buscan, traen el burrito y a la burrita. Y miren lo que estaba aconteciendo. Zacarías 9:9. 490 años antes de Cristo. 490 años antes de Cristo. Miren lo que dice el profeta Zacarías. Él está viendo en el Espíritu y dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión, Jerusalén, la gente que está ahí abajo, esperando al sumo sacerdote con el cordero. Le dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, un burrito, hijo de una asna. Escuche, Jesús les dice a los discípulos eso, pero en realidad en ese instante Él está cumpliendo las profecías. Cuando Jesús te pide algo, tienes que saber que Jesús está queriendo cumplir algo preestablecido desde la eternidad. Cuando Dios te pida algo, cuando Dios nos pida algo, no nos pongamos a pensar, bueno, será... No, es que si tú y yo confiamos en el Señor, realmente Dios está al control de todas las cosas y está haciendo su voluntad perfecta en nuestras vidas. Eso pasaba en este instante. Así que imagínense, traen el burrito chiquitito, los discípulos se sacan sus mantos y los ponen arriba del burrito, ¿sí? Del burrito, escuche, Jesús se subió en un burrito chiquitito y Jesús se sienta arriba del burrito y comienzan a ingresar a Jerusalén, ¿sí? Lea conmigo, vamos a Mateo otra vez, por favor. Acompáñenme a Mateo 21. Dice, Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, Jesús empieza a caminar, Jesús empieza a entrar a Jerusalén por el mismo camino por donde debía entrar el sumo sacerdote con el cordero. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Jesús va caminando por el mismo camino, se sube a la alfombra roja, donde teóricamente el sumo sacerdote, elegido por los hombres, tenían que entrar con el cordero desde Belén. Él sube el burrito y lo mete por el camino que se supone que el sumo sacerdote tiene que venir. La gente, mire lo que dice, la multitud era muy numerosa y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás de Jesús aclamaba diciendo, miren, los que lo conocían a Jesús, los que lo seguían a Jesús, sus discípulos y los que habían visto hacía unos pocos días la resurrección de Lázaro, ¿correcto? Porque Jesús había estado un día antes en Betania comiendo con Lázaro, 1 o 2 días antes con Lázaro, con sus hermanas, y muchos vinieron a ver a Jesús y a Lázaro resucitado, y muchos judíos se convirtieron y creyeron en Jesús. Había mucha gente que ya creía en Jesús, pero los que estaban arriba, los del templo, los sacerdotes y la gente que no conocía a Jesús, no sabían, a Jesús no lo conocían. O sea, lo habían escuchado, pero los que van delante y detrás de Jesús, escuchen lo que comienzan a gritar. Decían, bendito, dicen, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David.
Hijo de David es un título que le daban al Mesías, el Hijo de David. ¿Cómo el Hijo de David? El Hijo de David es el Mesías. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Usted imagínese la confusión. La gente, Jesús caminando sobre el camino donde tiene que venir el sumo sacerdote. La gente dice, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente que está delante dice, ¿quién viene? Viene el sumo sacerdote. Traen el cordero para la Pascua. Y se asoman y miran y no ven al sumo sacerdote. Viene a alguien que viene en un burrito, sentado. Se produce un cortocircuito espiritual porque la gente no entiende. Pero los que están más adelante escuchan que grita, hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente dice, debe venir el sumo sacerdote. Y gritan, hosana. Y dice que la ciudad se conmovió. Se conmovió. La multitud que estaba en Jerusalén esperaban ansiosos al sumo sacerdote que venía trayendo el cordero de Belén. Escuche, la multitud no esperaba a Jesús. Los discípulos que estaban adelante y detrás, los que creían en él, venían gritando, hosana al Hijo de David, hosana al Hijo de David, hosana. Pero la gente que estaba delante, los judíos que no conocían a Jesús, pensaban que venía el sumo sacerdote. Miren lo que dice, cuando entró, versículo 10, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Quedaron totalmente estupefactos. Quedaron, ¿cómo? Decían, no entiendo. ¿Por qué? Diciendo, lea conmigo, dice, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermano querido, Jerusalén no estaba esperando a Jesús. La entrada triunfal de Jesús, que no fue un domingo de Ramos, sino que fue un viernes, escuche esto, la religión vendió que el domingo de Ramos, que no es Ramos, son palmas, el domingo de la entrada, no fue domingo, fue viernes. Jesús entró a Jerusalén un día viernes, ¿sí? Y estuvo ahí, se quedó en el templo y después se fue porque era sábado, era Shabbat. Y se fue el sábado a Betania otra vez. Y el primer día de semana, el domingo, volvió otra vez a Jerusalén. Se quedó el lunes, el martes y el miércoles él fue crucificado. Que quede claro eso. Jesús no entró, la entrada triunfal fue un día viernes. Escuche esto, mire qué glorioso. Entonces cantaban hosana al Hijo de David, hosana al Hijo de David. En el libro de Juan se registra que, en el libro de Juan, mire, lea conmigo Juan 12:13. Juan 12:13 cuenta lo mismo que estamos viendo, pero allí a Jesús le dan otro título que es más glorioso todavía. Y yo creo que todos esos títulos se le dieron a Jesús. Lo leo de aquí. Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Rey de Israel, mi querido hermano, era solo un título real dado al Mesías. No era para Herodes, ¿correcto? Rey de Israel es glorioso. Cuando dice la Escritura, recién leímos en el versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. La traducción es que dice que la ciudad tembló. Cuando Jesús entra, los que estaban arriba en la ciudad no vieron que Jesús venía sentado sobre un burrito. Por eso ellos no tuvieron ningún tipo de revelación de lo que estaba sucediendo. Imagínense los discípulos de Jesús viéndolo montado en el burrito y de repente uno dice, che, pará, esto es un déjà vu, dice uno. ¿No te acordás cuando éramos chicos y nos hacían aprender el libro de Zacarías que decía, y aquí tu rey viene montado en un pollino? ¡Wow! Se está cumpliendo la profecía. Y empezaron a proclamar, viene el Rey de Israel, hosana en las alturas, hosana al Hijo de David. Ahora, ¿qué pasa?
el rey de Israel y el hijo de David era el Mesías. Imagínese usted, los sacerdotes ahí arriba escuchando, está llegando el Mesías, está llegando el hijo de David, está llegando el rey de Israel. No entendieron nada. ¿Por qué? Porque si decían rey de Israel, eso significaba que si el Mesías llegaba, no iba a haber fiesta. Ellos tenían en su cabeza la concepción de que cuando el Mesías viniera, y hasta el día de hoy la tienen, va a venir como ejército militar para librarlos de sus opresores. Y en ese momento ellos pensaban que si el Mesías venía, los iba a venir a librar del ejército romano y de la opresión romana. Entonces dijeron, wow, si el Mesías, imagínense el cuadro, preparándose para una fiesta religiosa y de repente te dicen, viene el rey de Israel, el hijo de David. Los sacerdotes dijeron, viene con un ejército, en vez de fiesta vamos a tener guerra. ¿Se entiende? Fue una conmoción total. Cuando más o menos miran y ven que Jesús, el profeta, para ellos Jesús un buen hombre, un profeta, pero les era una piedra en el zapato, lo ven entrar por el camino donde el sumo sacerdote tenía que entrar con el cordero. Y escuchan a la gente cantando, Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el título para el sumo sacerdote. Hosana al hijo de David, que es el título para el Mesías. Hosana al rey de Israel, que es el título para el Mesías Salvador, redentor de su pueblo. Los sacerdotes y los fariseos se enojan y le dicen, era tan grande lo que estaba sucediendo en ese momento, que si los humanos, lo que sucede es esto, mire, lea conmigo en Lucas 19:39, Lucas 19:39. Los sacerdotes están totalmente desorientados y enojados por lo que escuchan. Recuerden, 2 filas de sacerdotes y parados en el camino, en la entrada de la puerta norte de Jerusalén. Si usted después se toma el trabajo y busca en internet y pone puerta norte de Jerusalén o puerta dorada, se va a dar cuenta que la puerta dorada o puerta norte es la puerta que está en el límite del templo. Es la única puerta de Jerusalén que figura hasta el día de hoy y está pegada al monte del templo. O sea que si uno ingresa por ahí, de hecho Jesús ingresó por ahí, cuando uno ingresa por ahí, automáticamente sube la escalera y está en el templo. Es la puerta que te lleva al templo de la presencia de Dios. ¿Se entiende? Le cuento lo que sucedió con esa puerta. En 1570, bajo el gobierno otomano de Suleimán el Magnífico, él cerró esa puerta, la bloqueó, porque la historia judía sigue diciendo que el Mesías va a entrar por esa puerta. Y dicen que va a venir primero el poder de Elías. Entonces, ¿qué hicieron los musulmanes? Hicieron un cementerio musulmán adelante de la puerta norte, que hasta el día de hoy está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque como dicen que Elías es un Cohen, es un sacerdote, no va a poder ingresar por ahí porque se va a contaminar con los huesos de los muertos. Entonces, los musulmanes quisieron hacer que el Mesías no entre por ahí. Claro, ellos no saben que el Mesías ya entró y que cuando regrese en su entrada triunfal va a volver a entrar por el Monte de los Olivos y esa puerta y ese cementerio va a volar y se va a cumplir la palabra que es allanad el camino, allanad las sendas, todo monte sea bajado, todo collado sea levantado, y pasará el Rey de Gloria. Eso va a ser una autopista cuando venga nuestro Señor de vuelta. Y va a entrar por la puerta norte, que es la puerta dorada, la puerta del Rey que tiene el acceso al templo más rápido. Aleluya, aleluya. Mire, entonces, en Lucas 19:39 y 40, toda la algarabía, hay un bullicio, hay gritos, escuche. Eso es como, ¿cómo le puedo explicar? A ver, es como si usted estuviera preparándose para festejar el año nuevo y prende todos los fuegos artificiales media hora antes.
¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Jesús les arruinó la fiesta. Jesús les hizo disparar todos los cohetes. Escuche, imagínense, toda Jerusalén cuando oyó el alboroto, dicen, está entrando el Cordero y está entrando el sumo sacerdote para ser sacrificado dentro de 4 días para que nos perdonen los pecados. Todos estaban felices, glorificando a Dios. Y entra Jesús y sus discípulos arriba del burrito. Gritan, están felices. Todo Israel, muchos no entienden nada. Entonces los fariseos y los escribas le dicen a Jesús, entonces, Lucas 19, 39 y 40, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Dígale que dejen de decir esa barbaridad. Díganle que dejen de decir que viene el rey de Israel. Díganle que dejen de decir que el Mesías, el hijo de David, viene. Y Jesús se da vuelta y le dice, Jesús les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermano, era tan grande lo que estaba pasando en ese instante. Las profecías profetizadas hace 710 años, 540 años, se estaban cumpliendo en ese instante. En ese instante se estaban cumpliendo. La eternidad se estaba haciendo real en ese instante. El Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero y el Sumo Sacerdote estaban entrando. Solo que el Sumo Sacerdote de verdad, no uno instituido por los hombres. Y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de verdad, el que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, así dice Apocalipsis. Lo eterno se estaba uniendo, se estaba generando la materialización de las profecías. Y Jesús dice, lamento que ustedes no lo entiendan y no lo vean, pero si ellos no gritan, es tan grande lo que está sucediendo en este instante, que las piedras van a abrir su boca. Recuerde cuando no hubo quien abriera la boca, Dios le abrió la boca a una burra, ¿se acuerda? Aleluya, aleluya. Mire, el Cordero y el Sumo Sacerdote, al llegar a la puerta norte de Jerusalén, Jesús pasó por entre medio de las 2 filas. Imagínese esto, ¿no? Los sacerdotes parados a los costados, mirando así, y Jesús con su burrito campante, entrando por la alfombra roja. Usted imagínese el cuadro, diciendo todo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y sabían quién era Jesús. O sea, decían quién es este, pero en realidad decían, es Jesús, el profeta de Galilea. Y Jesús entrando por la alfombra roja, y todo el mundo ya había gastado la pólvora y los fuegos de artificio. Yo creo que cuando entró el sumo sacerdote con el cordero que venía de Belén, la gente miró y dijo, qué lindo. Y casi ni le prestó importancia, porque la eternidad se estaba llevando a cabo en ese instante. Mire, el Cordero de Dios, Jesús pasó en medio de las 2 filas de los sacerdotes que estaban formados para recibir al sumo sacerdote y al Cordero. Ellos no sabían que lo que estaba pasando era que el verdadero Cordero de Dios y el verdadero sumo sacerdote estaban llegando. Lea conmigo Juan 1, 29. Juan 1, 29. Dice la palabra del Señor en Juan 1, 29. Al siguiente día, vio Juan el Bautista, Juan 1, 29. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros, en nuestro ámbito, para que usted lo entienda, voy a hablar como un argentino, para que usted me entienda. Cuando nosotros leemos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no entendemos. Porque decimos, no entendemos porque no estamos insertos en la mentalidad judía de la Pascua. Para ellos la Pascua era lo más, ¿correcto? Pero para que usted lo entienda, es como si estuviéramos en un mundial de fútbol a punto de ganar la Copa del Mundo y de repente te dicen, he aquí
disculpe la bruta comparación, pero para que usted lo entienda, dice, he aquí Messi, el que con el último con el último tiro libre nos va a hacer ganar la Copa del Mundo. ¿Se entiende? Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, hay que remitirse a lo que Dios habló en Éxodo. Ellos, cuando dijo, he aquí el Cordero, es el del holocausto, el que al ser sacrificado quitará el pecado del mundo una vez y para siempre. Juan el Bautista lo profetizó y dijo, lo miró y cuando lo vio venir, su espíritu no pudo contenerlo y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Jesucristo, el Cordero que iba a ser inmolado. Lea conmigo Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús estaba subiendo, entrando a Jerusalén y Él es el Cordero de Dios. Dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿leyó lo que dije? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para usted y para mí eterna redención. La Biblia afirma que Jesús era el Cordero de Dios, pero a la vez era el sumo sacerdote. Jesús era el Rey de Israel, Jesús era el Hijo de David. ¿Se entiende? En Él estaba, todo confluía. Ahora, como le dije, todo esto pasó porque Dios es... Mire, si hay algo que Dios no hace, es jugar a los dados. Si no me equivoco, Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Dios no dice, bueno, que sea lo que sea, ¿no? Ya veremos. No. Dios tiene todo tan planificado que leímos en Éxodo. Dios le dijo, el día 10 me hacen entrar el Cordero. El día 10 de Nisan. Y lo dejan guardado 4 días. Jesús entró el 10 de Nisan cuando traían el Cordero para examinar. Entró para ser examinado. Todo esto sucedió en el día exacto, el 10 de Nisan, el día en que el Cordero perfecto de la Pascua tenía que entrar al redil para ser examinado. Jesús entra y lo primero que hace, ¿se acuerda lo que hace Jesús? Dice que volcó la silla de los cambistas, ¿se acuerda? Entró al templo, dice que dio vuelta a la mesa de los cambistas, limpió el templo de toda la contaminación económica y les dijo, ustedes han transformado a mi casa en una cueva de ladrones y mi casa, según dice la Escritura, será casa de oración. Jesús limpia el templo. Mire, Jesús se quedó 4 días en Jerusalén. ¿Sí? Si bien se quedó ese día y se fue a Betania por el Shabbat, volvió y se quedó. Jesús se quedó limpiando el templo de la contaminación, se quedó lavando los pies de los discípulos para enseñarles a ser humildes y servirles. ¿Sí? Siguió enseñando. Si usted lee Juan 13, 14, 15, todo ese tiempo Jesús predicó dentro de Jerusalén. Muchísimos se acercaron a Él. Mire, pero pasa lo siguiente. En esos 4 días que yo le dije, del 10 al 14, el Cordero de Dios tenía que estar ahí y lo tenían que examinar y mirarle, como le dije, la patita, la orejita, el ojito, la piel, hurgarle así dentro del pelo que no tuviera un tajo, porque si tenía un tajo hecho por una rama, no servía para el sacrificio de Pesaj, de Pascua. Jesús fue examinado. Escuche, una vez que Jesús estuvo 4 días y fue examinado 4 días en Jerusalén, por último es examinado y
en la madrugada, cuando Jesús es tomado cautivo, ¿se acuerda? Jesús ora por los discípulos, come, le da el pan a Judas y le dice: lo que has de hacer, hazlo rápido. Judas va, lo entrega. Jesús dice: vamos a orar, van al Getsemaní. Pasan 4 días desde que Jesús entró. Los 4 días que el Cordero tenía que ser examinado. Y por último, Jesús está siendo examinado, lo toman, ¿se acuerdan? Lo toman en Getsemaní. Jesús, cuando le vienen a preguntar a quién, dice que él se adelanta y dice: ¿a quién buscáis? Y dice: a Jesús Nazareno. Y Jesús abre su boca y dice: yo soy. Y cuando él dice: yo soy, el poder de Dios sale de él y los golpea, dice que retroceden y caen en tierra. Pero aún así el Cordero voluntariamente se entrega y dice: tomadme a mí y dejad que ellos se vayan. Y lo toman cautivo a Jesús, y lo primero que hacen es que lo llevan al patio de la casa de Anás, el sacerdote. Anás, el sacerdote. Y estaba el sumo sacerdote Caifás, el que hacía 4 días Jesús le había arruinado la fiesta. ¿Usted entiende la bronca que deben haber tenido adentro? La Pascua era la celebración más importante y Jesús se las había echado a perder. Entonces está Anás y está Caifás con los ancianos y los escribas, y le preguntan, imagínense, lo tienen, lo abofetean y le dicen: te conjuro que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Y Jesús le dice: tú lo dices, tú dices que lo soy. ¿Sí? Vosotros decís que lo sois. ¿Sí? Cuando le preguntan. Luego lo llevan cuando se hace de día, ese es el primer examen que le hacen. Cuando se hizo de día, lo llevaron adelante al concilio de los ancianos y le preguntaron de vuelta: no nos atormentes más, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente para que creamos. Y Jesús le dijo: vosotros decís que lo soy. Él nunca dijo: yo soy el Hijo de Dios. Dijo: ustedes están diciendo que yo lo soy. ¿Sí? Después lo llevan a Pilatos, lo siguen examinando a Jesús. Y nadie encuentra pruebas porque, escuche, cuando tanto Caifás como los demás, dice que cuando él dice: vosotros decís que lo sois, él no dice: yo soy el Hijo de Dios. Le dicen: dinos si eres el Hijo del bendito. Y él dice: vosotros decís que lo sois. Y se rompen las vestiduras y se rajan las vestiduras y dicen: blasfemia. Y lo quieren condenar. Pero ya les voy a contar algo que es glorioso. Escuche, lo llevan a Pilatos. ¿Por qué? Israel y los ancianos de Israel habían perdido la capacidad de juzgar para matar. Cuando Roma venía, les quitaba el cetro y les quitaba el poder legislativo. Los únicos que podían condenar a muerte eran los romanos. Por eso es que cuando le llevan a Jesús a Pilatos, ellos gritan, los judíos dicen: nosotros sabes que no podemos matar a nadie, así que queremos que los mates tú. Usted lea atentamente y se va a dar cuenta que se cumple una escritura que está en Deuteronomio que dice, habla del báculo y el cetro de Israel y dice: será quitado, y dice, hasta que venga Silo. Silo es el Mesías. El Mesías ya había venido, por tanto a Israel le había sido quitado el báculo de juicio y el báculo para juzgar y condenar a muerte. Se cumplió hasta esa profecía de Deuteronomio. Cuando Jesús vino, Silo vino, el pacífico, cuando Silo vino, le quitaron a Israel el báculo, que es una profecía de Deuteronomio. Es glorioso. Bien. Entonces, lo llevan ante Pilatos, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, ¿se acuerdan? Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Entonces, ¿tú eres rey?, le dice Pilatos. Y él le dice: ¿tú preguntas esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho?
Fíjese, Jesús nunca dice, de su boca nunca dice, yo soy el rey, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Él siempre decía, de ahora en más veréis al Hijo del Hombre sentarse a la diestra del Padre. Pero Jesús siempre dice la verdad, pero no se autoconfiesa. Sí, cuando le preguntan, cuando venga el Mashiach, él dice, yo soy el que habla contigo, le dice la mujer del pozo. Pero a estos impíos que lo interrogan maliciosamente, él nunca se autoproclama. Él no comete la teóricamente blasfemia desde el legal de hacerse Dios. ¿Correcto? Bien. Por último, ¿se acuerda? Pilatos tiene un problema de jurisdicción y se entera que Herodes, el rey Herodes, subió a festejar la Pascua. Herodes era un degenerado. Herodes era, escuche, el rey de Israel, el rey humano de Israel. Y fíjese que dice la Escritura que Herodes lo interroga a Jesús porque hace mucho que lo quería ver y dice que quería que le haga algún milagro porque había escuchado mucho acerca de Jesús y dice que lo mira, le pregunta y Jesús es a la única persona a la cual no le responde una palabra. Analícelo. Jesús le responde a Pilato, le responde al sumo sacerdote y al sacerdote, le responde a los ancianos, pero cuando viene el rey de Israel, un título usurpado ilegalmente, porque el único rey que Israel tenía que tener era el Mesías, Jesús ni le contesta. De hecho, dice la Escritura que Herodes lo humilla, le pone una capa real y dice que mientras los sacerdotes y sumos sacerdotes y fariseos lo inculpaban delante de Herodes y le decían, él dice que va a destruir el templo, él se hace Dios, se hace llamar a Dios, Jesús estaba así. Y ni le contestaban. Dice que Herodes lo escarneció, lo rebajó y se lo mandó de vuelta a Pilatos. Jesús fue por 4 días y en la madrugada previa a su crucifixión, Jesús fue absolutamente examinado por 4 días, desde el día 10 hasta el día 14, igual que el cordero que tenía que ser examinado según Éxodo 12. ¿Usted entiende? Dios es matemático, mi hermano. Dios es específico. Dios es puntilloso. Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Por eso la Escritura dice, es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él anunció y lo ejecutará. Dios lo va a hacer a su tiempo específico, lo va a hacer. Escuche, se cumple la palabra. El día 10 entró, como Éxodo dijo. Se quedó por 4 días siendo examinado, como Éxodo decía, cumpliendo las Escrituras. Y por último, escuche, quiero que venga conmigo otra vez. Cuando dice Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Claro, nosotros como latinos, como occidentales no entendemos eso. Pero yo se lo quiero contar cómo es la cosa. Las 2 tardes es así. El tiempo, esté atento a esto, el tiempo en la época de Israel y en la época de Moisés se dividía diferente. Las vigilias de la noche eran 3. La primera empezaba desde las 6 de la tarde. ¿Veo cuando la Escritura dice, porque 1000 años son como un día y como una de las vigilias de la noche? ¿Por qué? Porque había 3 vigilias de la noche. Una empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. La segunda vigilia empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana. Y la tercera vigilia empezaba a las 2 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. 3 vigilias. Pero la tarde también se partía en 2. Por eso Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés, inmolarán el cordero entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque para los judíos y para los antiguos, para los semitas, la tarde se dividía en 2. Después de las 12, la hora sexta, las 12, la hora sexta, comenzaba la primera tarde hasta las 3 de la tarde, la hora novena.
¿correcto? Y a la hora novena comenzaba la segunda tarde, que era desde las 3 de la tarde hasta el atardecer. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios le dijo entre las 2 tardes, es a las 3 de la tarde. Porque la hora sexta empezaba a las 12 del mediodía. La hora novena empezaba a las 3 de la tarde. Y de ahí se acababa y empezaba la segunda tarde hasta el anochecer. Dios les dijo que inmolaran al cordero entre las 2 tardes. Las 2 tardes es las 3 de la tarde, para la Biblia la hora novena. ¿Se entiende? Ahora, en la Pascua se tenían que sacrificar, además del cordero de Pascua, se tenían que seguir sacrificando los demás sacrificios. Dios les había dicho en Éxodo que sacrificaran un cordero al amanecer y un cordero a la tarde, entre las 2 tardes. ¿Sí? Los sacrificios se ofrecían. Y escuche, Jesús fue crucificado a la mañana. ¿Sí? Él fue crucificado a la mañana. Mire esto. A él, si usted me acompaña, usted sabe que Jesús entregó su espíritu. Lo vamos a buscar aquí, a ver si lo tengo aquí. A este versículo no lo tenía. Déjeme a ver si alguien que esté ahí me encuentra cuando dice y a la hora novena. Yo quiero buscar. Si alguien me lo encuentra ahí de los chicos, de Agus, Ibi, Nati, dice, y a la hora novena Jesús dijo, es para que usted simplemente para comprobarle ese versículo, que es cuando dice que Jesús, siendo la hora novena, dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. ¿Sí? Dice la Escritura que desde la hora sexta hubo tinieblas en la faz de la tierra, ¿se acuerda? Tinieblas. A las 12 del mediodía se oscureció totalmente el cielo mientras Jesús estaba crucificado, mientras el cordero era colgado en la cruz y dice, si yo fuera levantado a todos atraeré a mí mismo. Mientras el cordero está colgado en la cruz, se produce un eclipse total. Seguimos leyendo. Escuche. Usted habrá sabido esto. Dice en Juan, lea conmigo por favor, San Juan 19, 28. A ver, Mateo 27, 46. Gracias. Mateo 27, 46. Que a ese versículo no lo tenía, pero es bueno que lo veamos. Dice Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, bueno, ahora lo vamos a leer. Mire, a la hora novena, ¿sí? Cerca de la hora novena, y dice, mas Jesús, versículo 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, yo le aseguro que fue exactamente a las 3 de la tarde, a la hora novena, porque Dios no hace nada sin que su cronología perfecta está, ¿correcto? Gracias por el versículo. Escuche, a las 3 de la tarde, pero antes de que Él muera, antes de que Él diga consumado es y muera, ¿sí? Antes de eso, mire lo que pasa. Dice, Jesús dijo, lo vamos a leer aquí conmigo en San Juan 19, 28. Después de esto, San Juan 19, 28, mire lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús estando en la cruz sigue cumpliendo la escritura. La escritura no solo se cumplió cuando el sumo sacerdote y el cordero en él mismo entraban por Jerusalén. Se cumplió cuando lo examinaron 4 días en Jerusalén y no encontraron en él defecto. Y cuando lo crucifican sin haber pecado y sin tener ninguna mancha ni error, él dice, tengo sed, para que se cumpla la escritura. Mire lo que dice la escritura en Salmos 69, 21.
Salmos 69, 21. Dice así la palabra. David hace un salmo profético. David profetiza mientras está escribiendo, inspirado, y dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Correcto? Entonces mire lo que dice aquí, en el versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, para que se cumpla la escritura. Jesús, estando en la cruz, Él dice: tengo sed, porque toda la escritura se estaba cumpliendo, todas las profecías dadas. Este salmo tiene 1000 años antes de Cristo, los salmos de David, ¿correcto? Pero ahora quiero decirle otra cosa que pasaba. Mire, Él dijo: tengo sed, para que se cumpla la escritura, ¿correcto? Y leímos recién. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si usted lee en otro de los evangelios sinópticos, dice que Él levantó la voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escuche, Jesús no murió hasta que Él cumplió todas las palabras. La muerte no lo sorprendió. Jesús estaba dosificando su vida. Jesús estaba dejando que su cuerpo termine de funcionar, que su cuerpo sea quebrantado, destruido. Jesús estaba esperando a que el paro cardíaco se produjese, porque Jesús murió por un desgarro del músculo cardíaco. Realmente su corazón se partió, ¿sí? Para que se produzca la sangre y el agua, cuando Él muere y el soldado abre el costado de Jesús, era necesario que dice que se rompa el corazón y toda la sangre del cuerpo se meta adentro de lo que nosotros llamamos pleura, ¿sí? Que es toda una membrana que tenemos acá adentro los humanos, ¿sí? Cuando uno tiene un accidente, a veces la sangre se queda dentro del cuerpo y queda metida acá. Y cuando queda un tiempo, la sangre se divide en plasma, ¿sí? En suero, y la sangre y los glóbulos rojos se coagulan, se separa. Por eso dice la Escritura que cuando vino el soldado y le hallaron muerto y le perforaron con la lanza aquí abajo de la costilla y la lanza entró hasta el corazón, dice que salió sangre y luego todo el suero, porque su sangre ya se había separado. Hermano, la cruz, Jesús recibió una tortura. Él murió ahogado, Él murió con su corazón desgarrado, pero quiero que entiendan que en todo ese tiempo el autor de la salvación estuvo al control. No lo sorprendió la muerte. Él dijo así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se acaba de cumplir todo. No me queda más nada por cumplir. Amén. Consumado es. Pum. ¿Se entiende? Tenemos que borrarnos la idea de que, ay, pobrecito, a Jesús lo mataron. No, dice la Escritura que Él dio su vida voluntariamente para cumplir un plan específico, destruir las obras del diablo y hacerte salvo a ti y a mí. ¡Wow! No es ese Jesús todo roto, desgarrado, flaco, costilludo, derrotado. No, fue un plan perfecto, matemático, desde la eternidad, hecho y diseñado para mi salvación y para la tuya. Eso es Pascua. ¡Wow! ¡Aleluya! Escuche esto, escuche. ¿Por qué Jesús dijo tengo sed? Cuando usted lee la Mishnah, que son los comentarios rabínicos, dice en la Mishnah que el sacerdote, el sumo sacerdote,
cada Pascua, antes de sacrificar al cordero, el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, antes de sacrificarlo, no se sabe por qué, porque no está escrito en la Escritura, pero en las leyes rabínicas dice que decía, tengo sed. Entonces le alcanzaban un vaso, tomaba y sacrificaba al cordero. Jesús desde la cruz, cuando dijo tengo sed, estaba diciendo, señores, soy el sumo sacerdote, igual que el del templo de Jerusalén, pero eterno. Él es simplemente un ensayo. Entiendan. Pero lo más glorioso es esto. Jesús grita, consumado es. Y la Mishnah, los comentarios rabínicos, dicen exactamente lo mismo. Que el sacerdote, luego de tomar agua, degollaba al cordero y decía, consumado es. Cuando él ya lo había abierto, lo degollaba, lo abría y lo ponía como ofrenda para que se queme, el sacerdote decía, consumado es, el sumo sacerdote. Todo está hecho. Se sacrificó el cordero en la Pascua. Jesús, cuando dice consumado es en la cruz, está diciendo, hablando el lenguaje del sumo sacerdote eterno. Hermano, la Escritura dice que todo lo que está en la ley de Moisés era un ensayo, un simulacro. Todos esos miles de años de sacrificio sobre el monte de Jerusalén fue un ensayo para el sacrificio pleno y eterno de nuestro Salvador, el Mesías. Escuche, Jesús, el Cordero, el sumo sacerdote. Estamos en 12 menos 10, hoy tengo reloj, así que lo vamos a hacer más cortito porque tenemos que ir a la Santa Cena. Solo quiero decirle esto. Es glorioso. Jesús fue a la cruz, a Él no lo llevaron, Él dio la vida voluntariamente. Él dijo, usted lee el libro de Juan y le dice, muchacho, tranquilo, el Hijo del Hombre va a ser tomado, va a ser golpeado, va a ser escupido, va a ser odiado de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, lo van a crucificar, va a morir, pero al tercer día resucitará. Estamos hablando de un Dios eterno que pagó el precio de nuestro pecado y fue destruido para nuestra salvación, pero todo estaba en el plan establecido de Dios. Nadie me la quita, dijo Jesús. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Ojito, que yo estoy en el trono. En el trono está magnífico. Y Él sigue estando en el trono. Escuche, yo quiero contarle esto. Simplemente, Jesús vivió su vida. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el Rey de Israel. Jesús, lo vimos el domingo pasado, es el que tiene las llaves de David y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es nuestro Salvador. Él cumplió, escuche, usted habrá visto cuando los judíos caminan y le salen 4 hilitos de aquí abajo. Ellos usan un talit chiquitito que tiene unos 4 hilitos. Esos 4 hilitos trenzados con hilos de azul y de blanco están hechos y tienen 613 nudos que simbolizan los 613 mitzvot o mandamientos que tiene la Torá hebrea. Quiero decirles que cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, la traducción es que tocó la tirita donde estaban esos 600, una de las tiras donde estaban los 613. Jesús usaba talit tacán porque Él cumplió toda la ley, porque la Biblia en el Antiguo Testamento decía que Él lo tenía que usar. Él cumplió por usted y por mí los 613 mandamientos de la Biblia, no de los escribas. Y Él cumplió por usted y por mí los 10 mandamientos de amarás al Señor tu Dios, de no te postrarás delante de ninguna imagen. Él cumplió todo, el no robarás, no mentirás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no mirarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Él cumplió todo lo cumplió por usted y por mí. Solo quiero contarle esto para terminar. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, entendemos que nuestra
preciosa salvación fue realizada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cuentan los historiadores como Josefo, Flavio Josefo, que luego de la crucifixión y resurrección de Jesús, al año siguiente se siguieron oficiando los sacrificios. Ellos no dejaron hasta el año 70, que fue la destrucción del templo, ¿sí? Los sacerdotes y sumos sacerdotes siguieron haciendo lo mismo. Iban a Belén, volvían a Jerusalén, los esperaban con la palmita, pero escuche, dice la Escritura que cuando el sumo sacerdote metía la mano, porque en Deuteronomio, en el Pentateuco, están las leyes de que dice que cada vez que ofrecían sacrificios, tenían que ofrecer un sacrificio para Jehová y un sacrificio para Hazazel, ¿sí? Si sacaban en suerte el sacrificio para Jehová, tenían que ofrecerlo para Jehová. Y si sacaban en suerte el sacrificio para Hazazel, tenían que dejar a ese cordero o carnero que se vaya al desierto y dejarlo ahí. Dicen los historiadores que después de la muerte y resurrección de Jesús, cada año, por 40 años, cada vez que el sacerdote metía la mano y sacaba la bolsa, nunca más, hasta la destrucción del templo, volvió a salir el cordero para Jehová, porque Jehová ya se había tomado su cordero. Dios les reventó el sistema religioso, les dijo: entiendan, era una prueba, entiendan, era un error. Había otro, escuche, había otra, el Mishnah cuenta que había otra forma, que ellos dice que ponían un cordón de grana fuera de la escalera del templo, y que si Jehová aceptaba el sacrificio, ese cordón rojo se volvía blanco. Después del sacrificio de Jesús, nunca más el cordón se volvió blanco. Entonces los sumos sacerdotes y los sacerdotes lo escondieron de la vista del pueblo y lo empezaron a cortar a la mitad. Escuche, esto es glorioso, esto es glorioso. Se necesitaban 20 personas para cerrar las puertas del templo. Escuche, si usted lee la resurrección, dice que cuando Jesús dijo consumado es, la tierra tembló y el velo tenía 10 centímetros de grueso, era una tela de 10 centímetros de grueso. Se necesitaban 300 hombres para poder colgarlo. Dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Ya no había más separación entre la presencia de Dios y el hombre. Y escuche esto. Dice que desde el día en que Jesús murió y resucitó en la resurrección, escuche esto, dice que se necesitaban 20 personas para cerrar las puertas del templo. Después que se oficiaban las ceremonias, se cerraban todos los días el templo. Dicen los comentarios y los historiadores que las puertas del templo amanecían abiertas y nadie sabía quién las abría. Hermano, eso es Dios diciéndole a su pueblo: las puertas están abiertas, ya no hay distancia para el hombre, ya recibía el sacrificio sumo que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Levante sus manos conmigo y dele gloria a Dios, dele gloria a Jesús. Exaltemos el nombre de Jesús, digamos: gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor, por haber ido a la cruz por mí. Gracias, Señor, por haber venido para destruir las obras del diablo. Gracias, Señor, porque fuiste varón de dolores, Señor, experimentado en quebranto. Gracias porque diste tu cuerpo para nuestra salvación. Diste tu sangre como precio precioso para comprar nuestra vida eterna, para cambiarnos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Yo quiero aprovechar este momento para decirte, yo no sé si alguna vez tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. Jesús no es el derrotado. Jesús
no es el de la imagen de la piedad que está en el Vaticano, no es ese hombre roto y destruido que tienen en brazos. Jesús es el autor de la salvación. Él vino a cumplir una misión, vino a morir por mí y vino a morir por ti. Si, escucha, el mejor negocio que un ser humano puede hacer es entregarle la vida a Jesús y comenzar a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, abandonar el pecado. El pecado destruye tu vida física y el pecado te lleva a condenación eterna. Tengo que decirte que el purgatorio no existe, es una mentira inventada. Solo hay un cielo y hay un infierno. Y solo se van al cielo los que viven de acuerdo a la palabra de Dios y los que han recibido a Jesús primeramente han recibido a Jesús, se han arrepentido de sus pecados, le han pedido perdón a Dios por sus pecados, han dejado la mala vida pecaminosa y han comenzado a vivir y aprendido las Escrituras para vivir como Dios dice. Si nunca hiciste esta oración y de verdad, escuche, habrá visto la gente que está muriendo por coronavirus. Usted no sabe cuál es el día en que lo pueden llamar a juicio delante de la presencia de Dios. Y usted dice, no, yo tengo 18, yo tengo toda la vida por delante. ¿Sí? ¿Quién te asegura? ¿Quién te asegura? No, yo tengo 50, todavía tengo cuerda, pastor, para rato. Tú no sabes. Pregúntale a la gente de Italia, pregúntale a la gente de Estados Unidos ahora, la nación más poderosa tecnológicamente, militarmente y económicamente. Pregúntele a las 18.600 personas que han muerto ya por coronavirus. Sí, te puedes morir mañana, o en un mes, o en un año, o en 60 años. Pero el día que mueras te vas a parar delante de Dios. Dios te va a pasar la película de toda tu vida. Y si tus pecados no fueron lavados y cubiertos por la sangre del Cordero y se encuentra pecado en ti, te vas por la eternidad a la condenación y al sufrimiento. Para esto vino Jesús, para que no vayas al sufrimiento. Yo iba al sufrimiento, yo iba a la condenación eterna. Y Jesús un día me mostró cuán pecador yo era. Y yo me arrepentí, lloré, pero mire, lloré con una amargura adentro, porque veía, de verdad le digo, veía que no era diferente a mis ancestros y que si yo seguía esa vida iba a terminar muy mal. Y Dios tuvo misericordia. Y si Dios tuvo misericordia de mí, que era un gran pecador, Dios puede tener misericordia tuya. Escúchame, ¿querés orar conmigo? ¿Querés orar conmigo? Orá conmigo. Si realmente, Padre, en el nombre de Jesús, trae convicción de pecado ahora el que esté viendo estas imágenes. Señor, tu Espíritu Santo, aquellos que son llamados desde la eternidad para escuchar tu voz, tócalos, Señor. Si quieres que Jesús venga a vivir dentro tuyo, ora conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. He pecado, Señor. He hecho muchas cosas malas. Límpiame, lávame. Quiero ser diferente. Dame la oportunidad de conocerte. Ven a vivir dentro mío. Ora conmigo, di, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Transfórmame. Activa en mí tu Santo Espíritu. Hazme vivir a la vida nueva. Hazme vivir, hazme nacer a la vida espiritual y eterna. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar entre los que van al cielo. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. Si hiciste esa oración conmigo, mi hermano, lo que tienes que hacer es buscarte una iglesia. Ahora estamos con todo este coronavirus dando vuelta, pero
cuando todo esto termine, y va a terminar, tienes que ir a una iglesia cristiana evangélica, comenzar a leer la palabra, juntarte con los que te pueden enseñar la palabra de Dios y comenzar a vivir de acuerdo como Dios manda. Cosas en tu interior se van a comenzar a activar, vas a conocer la vida verdadera y vas a darte cuenta que lo que has vivido hasta ahora no tiene nada que ver con lo que Dios tenía preparado para vos.